Hermanos y amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes, saludándolos en el nombre del Señor, esperando que sean bendecidos con la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del reino de Dios. En el programa anterior hablé de las 4 etapas del reino. Hoy quiero hablar acerca del fondo histórico del reino de Dios, porque muchas personas creen que nosotros nos estamos inventando eso y que estamos hablando del reino como si fuera algo nuevo. Realmente no es nuevo. Dios ha querido siempre que se viva bajo su gobierno, bajo el gobierno de Dios, que es su reino. Y cuando uno mira la Biblia, Él estableció fue el reino, no una democracia, no un socialismo, no un partido político, sino el gobierno de Dios sobre la tierra. Al hablar del fondo histórico, quiero brevemente mencionar cuatro asuntos. Primero, Dios quiso que el pueblo de Israel fuera un reino, la nación de Israel, que fuera un reino. En el libro de Éxodo capítulo 19, el versículo 5 y 6 nos dice: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas palabras se las dirás a los hijos de Israel. Versículo 8 dice: todo el pueblo respondió al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Pero resulta que cuando miramos la historia y seguimos leyendo la Biblia, encontramos que no fue así. El pueblo no entendió, el pueblo no obedeció y no estableció el reino que Dios les dijo que establecieran. Muchos años después, ellos dijeron: queremos un rey como las demás naciones, y pidieron un rey. Samuel dijo: eso no está bien, pero el Señor le dijo: acéptelo. Ellos no lo han desechado a usted, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Y así fue que no se pudo establecer el reino de Dios en el Antiguo Testamento en el reino o el pueblo de Israel. Ellos hicieron reinos, se dividió el reino del sur, el reino del norte, y el reino de los humanos fue un fracaso. El reino de Dios no ha fracasado, el de los humanos sí fracasó. Entonces ya viene el Señor Jesucristo. Pero antes de eso, cuando uno ve el fondo histórico, el Señor, que sabía todas las cosas, le indicó a Moisés que hablara acerca de las instrucciones que se necesitaban para elegir un rey. Y en el capítulo 17, o mejor, en el capítulo 17 de Deuteronomio, se encuentra a partir del versículo 14 las instrucciones para establecer un reino, y hay unos requisitos, y hay por lo menos 3 cosas. Una dice que el rey no debía tener ambición del dinero, y sino que debía ser elegido por el pueblo según la voluntad de Dios. En segundo lugar, decía, no debe tener muchas mujeres, es decir, él debía ser fiel a su esposa. Y en tercer lugar, dice, debe tener en cuenta la palabra de Dios para no llenarse de orgullo y de que ser como el más importante, para que la fama no se le suba a la cabeza. Algunos jocosamente dicen que ese es el principio del fracaso de los líderes cristianos, lo que llaman las 3 Fs, que es fortuna, fama y faldas, dinero, mujeres y orgullo. Entonces, cuando uno mira, ahí están las instrucciones en el capítulo 17 del versículo 14 al 20 del libro de Deuteronomio. Y en tercer lugar dice que el Antiguo Testamento mostraba a un futuro rey, y ese futuro rey que mostraba o indicaba el Antiguo Testamento era el Señor Jesucristo. Isaías, el profeta Isaías, lo dijo en el capítulo 9 de su libro, y voy a leer los versículos 6 y 7.
Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David, refiriéndose aquí en esta tierra, y sobre su reino lo afirmará y confirmará en justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Note que el profeta está anunciando que vendrá un rey de la descendencia de David y establecerá su reino en esta tierra. Estaba profetizado de que Jesús sería el rey de los judíos. Como ellos no lo aceptaron, entonces es el rey en la iglesia cristiana, porque Jesús mismo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuando uno mira el fondo histórico, este tema no es sacado de los cabellos, como dicen algunos, ni es un invento moderno, ni es una doctrina de hoy día, de los últimos. Es una doctrina que se debe predicar o se debió predicar desde la época de Cristo, pero por muchos años se dejó de predicar el reino de Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo una profecía muy importante, y es en Mateo 24:14. Dijo, será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que lo que estamos haciendo es obedeciendo a Dios esta profecía y este mandamiento de ir y predicar el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Que Dios nos ayude a entender que este tema es sumamente importante y debemos recalcar en él porque es el fondo del gobierno de Dios, y debemos nosotros entender que donde Él gobierna, la bendición será muy preciosa. Espero seguir hablando de este tema en futuros programas. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Bendición para todos.